Este es su programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo. Ven, Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia, conmigo una vez más, la hermana Gaby. Licenciada, bienvenida al programa. Entremos de lleno. Muy bien, gracias, pastor. Siempre es un gusto acompañarlo y pues bendecir a los televidentes con los temas que pues ellos mismos nos sugieren, ¿verdad? En esta oportunidad, pastor, quiero que hablemos acerca de algunas prácticas que son comunes en el culto de la iglesia pentecostal, más que todo, ¿verdad? Como por ejemplo, imponer la imposición de manos, usar el velo en el caso de las mujeres, los diezmos, hablar en lenguas, las profecías, las danzas, ¿verdad? Pues cuando se invita a alguien que es nuevo en todo esto, de repente siente un impacto, ¿verdad? Cuando ven que se practican estas cosas dentro de la iglesia, para que pues usted nos vaya explicando. En este caso, pues podríamos empezar con la imposición de manos, como usted lo vaya a ver. Mire, por lo que usted está diciendo, creo que a muchos nos ha pasado, sobre todo cuando venimos de una iglesia tradicional, y nos han enseñado una forma de adorar y alabar a Dios. Así es. O de buscarlo. Cuando a alguien se le enseñó, cuando bien le fue. En el caso mío, cuando yo llegué por primera vez a una reunión cristiana y vi que hablaban en lenguas, que cantaban, que aplaudían, yo no estaba acostumbrado a ver eso. De hecho, nunca lo había visto. Sí. Yo llegué por primera vez a un grupo así a los 14 años. Y para mí fue muy impactante porque todo lo que yo vi a mi alrededor pues era totalmente nuevo. Entonces sería bueno quizá que pudiéramos leer 1 Corintios capítulo 14 en el versículo 26 para poder más o menos, porque obviamente en este versículo no está todo, Sí. pero sí hay parte de lo que debe haber en un culto, en una reunión cristiana. El apóstol Pablo en Corintios 14 verso 26 pregunta: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís como iglesia? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que una persona debe ver en un culto, en una reunión de cristianos? ¿Qué es lo que se debe ver? Sí. Entonces la respuesta está aquí en el mismo capítulo 14, verso 26 de Corintios. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, o sea que deben haber salmos. Los salmos son cantos. Debe haber doctrina, es decir, debe haber palabra de Dios y explicación de la doctrina. Número 3, debe haber lenguas, o sea que los dones y carismas deben darse en un culto, porque es lo que el apóstol Pablo está estableciendo que debe haber en una reunión cristiana. Revelación, estamos hablando de profecía, estamos hablando de discernimiento de espíritus, debe haber revelación, debe haber interpretación de las lenguas cuando son mensajes en lenguas. Hágase todo, no una cosa, sino hágase todo para edificación. Entonces, en las iglesias de Cristo, en las iglesias del apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, lo que debe haber es un sinnúmero de elementos que estamos leyendo en Corintios 14, 26. Claro, para muchos esto es nuevo, pero no por el hecho de que algo sea nuevo para uno, quiere decir que sea nuevo en Dios. Claro. Sino que esto tiene 2000 años de haberse escrito y 2000 años de que debiera de haber en todas las reuniones cristianas este tipo de actividades. Entonces, cuando uno llega por primera vez a una iglesia de corte más o menos pentecostal, lo que uno mira, número uno, es de repente que la gente canta, ¿no? Sí. Que la gente tiene diferentes formas de expresarse para alabar a Dios. Desde luego, en la Biblia, en todos los salmos, está muy claro que Dios quiere que se le cante. Cantar, dijo alguien por ahí, es orar 2 veces, y realmente lo es, porque es una forma de tener un contacto con Dios y donde todos cantamos lo mismo. Por eso hay un director de cultos, porque así todos logramos llegar a una unidad donde todos cantamos lo mismo. Lo que tenemos que procurar es que todo lo que vamos a cantar sea bíblico. Tenemos que aprender a cantar cosas que sean bíblicas y no cosas antibíblicas. Por supuesto. Algo que tenemos que entender es que la alabanza en un culto no es para los hombres, la alabanza es para Dios. Sí. Entonces a mí no me importa si a mí me gusta el canto, no, tengo que ver que le guste a Dios. No tiene que interesarme si me gusta el ritmo a mí o no. Tengo que procurar que le guste a Dios, porque todo lo que se hace en un culto
no es para los hombres, ni es para que le guste a los hombres, sino que es para procurar alabar a Dios. Es a Dios a quien se le canta, no a los hombres. Por lo tanto, si alguna persona tiene deseos de levantar sus manos, si alguna persona tiene deseos de arrodillarse, pues lo puede hacer con toda libertad, porque no hay un molde para alabar a Dios. Lo que sí hay son expresiones diversas de alabanza en toda la Escritura, para que nosotros podamos accesar a ellas y poder presentarlas delante de Dios. Lo que sí no es bíblico, hermana, y tengo que decirlo, es que de repente ponen exaltadoras danzarinas enfrente de los altares. Sí. Y ellas llevan un baile, a veces es un baile hebreo, con atuendos hebreos a veces con atuendos ya contemporáneos. He visto, por ejemplo, grupos de exaltadoras con pantalones apretados, a veces hasta con tops, ya ni siquiera una playera completa, pero no creo que el sentido común nos dice que eso pues no es bíblico. Obviamente no es agradable a Dios. No es agradable a Dios que yo le muestre mis formas, ni le muestre mi cuerpo a Él cuando estoy en la alabanza y la adoración, cuando está muy claro que le decían al sacerdote que no pusiera gradas en el altar, ya ve que ellos utilizaban una especie de minifalda, era un efod, para que cuando subieran las gradas los sacerdotes no se le vieran sus partes, sus carnes. Entonces, si algo está en contra, es de que en un culto a Jehová venga una persona y muestre sus carnes, pues va. Eso sí, obviamente no es lógico. Yo creo que la misma lógica espiritual nos dice que no es agradable. Sin embargo, hay base bíblica para decir que eso no es agradable. Ahora, de los grupos de exaltadoras que ponen al frente los altares, no tenemos ninguna ordenanza bíblica neotestamentaria ni antiguo testamentaria. Lo que tenemos es un versículo donde dice que María, en una oportunidad, cuando pasaron el Mar Rojo, tomó el pandero y se puso a danzar, y las jovencitas salieron también con las mujeres adultas a danzar. Pero eso no quiere decir de que ahora en los cultos tengamos que poner gente al frente para que hagan este tipo de espectáculo, de show, que lo único que hace es distraer al verdadero adorador. Porque si yo voy a adorar a Dios, porque algunos justifican diciendo es que motivan al pueblo a alabar a Dios, y realmente no motivan a nada, No es son cuestión de totalmente motivación. distractores. Porque lo que uno hace al ver a esas jovencitas exaltadoras, pues uno pues lo que hace es verlas a ellas. Y yo no llegué a la iglesia a ver cómo otro danza, cómo otro toca el pandero, sino que se supone que yo llegué a la iglesia porque yo quiero alabar a Dios y quiero bendecirlo. Y por eso quizás sea que la costumbre de los adoradores sea que cerramos los ojos, porque queremos evitar precisamente distractores y queremos evitar distraernos. Y quizá por eso hasta cerramos los ojos y levantamos las manos y tratamos de concentrarnos en esa devoción que queremos tener con Dios. Pero que nos pongan enfrente ese grupo de exaltadoras que no es bíblico, no hay ni una sola base bíblica para decir, hermanos, vamos a poner este tipo de espectáculo para la gente, para que se vea bonito. Caray, pero si la Biblia es muy clara en decir que si vas a hacer un altar, es una ordenanza de Dios, no labres el altar. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Lo que Dios no quiere es una estética humana. Lo que quiere son corazones que se derramen delante de Él, corazones que sepan agradecerle y que sepan alabarlo y bendecirlo. Y lo que tenemos que evitar son precisamente distractores. Por eso Dios no pidió en su altar, no pide ni siquiera íconos sagrados, para que la gente ni siquiera se distraiga en íconos. Entonces yo creo que es claro decirlo, por lo que usted está comentando, de que en un culto, cuando una persona llega a una iglesia y mira ese espectáculo, pues hay que decirlo con claridad, no es bíblico, no es una ordenanza bíblica, aunque digan que es un anuncio profético y que si dan el pandero para la derecha están anunciando la venida del Señor, si lo hacen para la izquierda, no, todo los simbolismos que hacen realmente no es bíblico. Esos simbolismos ellos lo inventan, los mismos directores inventan esos simbolismos, porque eso no es bíblico. Entonces hacerlo, para mí, es una afrenta al culto
y por lo tanto nosotros en el área de cobertura nuestra jamás hemos puesto ese tipo de espectáculo porque lo creemos totalmente antibíblico. Ahora, que la gente en su lugar quiera expresarse para con Dios, ya sea postrándose, ya sea arrodillándose, ya sea cantando, ya sea incluso hasta gritando, ya sea levantando las manos o danzando, esa es otra cosa, porque esas expresiones de alabanza sí están en la Biblia y pide Dios que se practiquen en el culto. Por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 150, se va a dar cuenta que David dijo cómo le gusta a Dios que se alabe en un culto, en una iglesia, en un templo. Dice David en el Salmo 150, alabad a Jehová en su santuario, o sea, en el templo. ¿Cómo quiere Dios que se alabe en el santuario? Pues aquí lo dice claro, alabadle con bocina, es decir, instrumentos de viento, alabadle con arpa, instrumentos de cuerda, alabadle con pandero, son instrumentos de percusión. O sea que en un culto Dios quiere que utilicemos los tres tipos de instrumentos que existen, viento, cuerdas y percusión. ¿Por qué? Porque los vientos, ruaj, hebreo ruaj, habla del espíritu, o sea, ministran el espíritu. Los instrumentos de cuerda ministran el alma y los instrumentos de percusión ministran el cuerpo. Creo que no, es sabido de todos que cuando oímos una música que tiene buena percusión, rápido empezamos a mover, ¿cómo se llama? El cuerpo, ya sea el pie o algún movimiento, porque la percusión mueve el cuerpo. Y la Biblia establece que a Dios hay que alabarlo con instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión. Y luego dice algo más, alabarle con danza, o sea, y eso en el santuario. O sea, que a Dios le gusta que en el santuario haya los tres tipos de instrumentos y que también haya danza. Entonces, si alguna persona llega a una iglesia y mira esto, pues no debe de asustarse porque está totalmente sustentado en la Biblia. Así es como a Dios le gusta que se alabe en el santuario. Y solo quiero hacer una recordanza o una remembranza, Fíjese que cuando David dice, alabad a Jehová en su santuario, no había santuario en el templo de David. Sí, ¿Me explico? Sí. O sea que él está hablando proféticamente de nuestros días. Sí. Y entonces, ¿cómo se debe alabar a Dios en el santuario? Pues creo que aquí está muy claro. Entonces, pero no por el hecho que la Biblia dice que hay que alabar a Dios con pandero y con danza, ya tengamos que establecer un grupo de danza en la iglesia, sino que esto es algo particular. Esto es algo devocional y propio. Si yo tengo el deseo de levantar mis manos, lo voy a hacer. Si tengo el deseo de cantar, lo voy a hacer. Si tengo el deseo, porque es el momento, el deseo de danzar, lo voy a hacer. No debe haber una presión de la gente. Y no por el hecho de que una persona no levantó sus manos es menos espiritual. No por el hecho de que una persona no danzó es menos espiritual. Como dijo el mariachi, puede que sí, como puede que no. Lo importante aquí es que lo que hagamos en un santuario sea directamente para Dios y no para los hombres. Entonces la gente cuando entra a un culto, pues es lo que debe ver, ¿no? Correcto. Sí, bueno, y entonces continuando otra de las prácticas, pastor, hablemos acerca de la imposición de manos. En 1 de Timoteo 5:22 nos dice, lo vamos a leer acá, no impongas manos con ligereza a ninguno ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto lo dijo Pablo, ¿verdad? ¿A qué se refería? Bueno, mire, también es otra cosa que hay que ir modificando. Yo creo que la iglesia a veces se va a extremos. Sí. Por ejemplo, si yo pido oración, rápido la gente va a imponer manos. Sí. Si alguien dice, hermano, oren por mí, rápido las manos. Y el apóstol Pablo está diciendo, no pongas con ligereza las manos. Sí. Es decir, que no en toda oración debe haber imposición de manos. Orar, tenemos que orar por todos. Sí. Pero la imposición de manos debe ser algo dirigido por Dios. Sí. Y sí, obviamente en los cultos mucha gente va a ver que de repente cuando el pastor termina de predicar, algunas personas pasan al frente para rendir su vida, porque sienten que algo del mensaje les tocó y entonces pasan al frente. Entonces de repente alguna persona siente por el Espíritu ir a ponerle las manos a alguien, bueno, pues que se las ponga. Alguna virtud se va a desprender de eso. Correcto. En la imposición de manos hay virtud. Usted ve que el Señor Jesús y en Hechos de los Apóstoles, los primeros discípulos, cuando oraban por algún enfermo y el enfermo sanaba, regularmente le imponían manos. Sí. Pero no debe ser una práctica, como dice Pablo, usted lo acaba de leer, que se haga a la ligera. Porque orar por todos los enfermos tenemos que hacerlo. Ya imponer manos para declarar a una persona sana solo cuando el Espíritu Santo nos guía,
y nos habla que tenemos que hacerlo. Fíjese Así que es. regularmente sucede que cuando alguien pide oración por salud, rápido van las manos encima. Exacto, sí. Y sobre todo, mi hermana, algo que yo tengo mucho celo es de no dejarme imponer manos por cualquier persona. Porque por lo mismo hay virtud en la imposición de manos, como también puede haber una transferencia de desvirtudes. Sí. Por eso es hay que tener mucho importante, cuidado ¿verdad? en ese aspecto, porque uno está haciendo un receptáculo o de una bendición o realmente de una maldición. Hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjese que yo vi algo que me sucedió en una oportunidad. Me invitaron a una convención de apóstoles y profetas y pues fui a predicar. Me di cuenta que siempre en las convenciones, siempre como que hay un pastor invitado que es el más preponderante por la iglesia que invita. Entonces había una persona que venía de México y fue el que dio la enseñanza, por cierto, dio la enseñanza acerca del principio de autoridad. Y todo lo que él dijo, aunque no hubo algo tampoco impactante, extraordinario, lo dijo de acuerdo a la escritura y pues yo me sentí cómodo con el mensaje. El problema fue que cuando el hombre terminó el mensaje, dijo, bueno, ahora sí empieza lo bueno. Y se volteó hacia una cajita así como de magia, como usan los magos, y sacó, todavía levantó la llave así como una ceremonia, como que la llave iba a traer una virtud intrínseca, abrió la cajita y sacó un manto. Y dijo que ese manto había sido fabricado por bedunios, judíos bedunios, y se lo puso en la cabeza. Cuando él se pone el velo en la cabeza, a mí me impacta, porque la Biblia, Corintios 11, dice que todo hombre que se cubre la cabeza para orar o profetizar, afrenta a Jesucristo. Cierto. Entonces, cuando se cubre la cabeza, se siente un choque espantoso. Sí. Esa práctica de que el hombre se cubra la cabeza es propiamente para israelitas. El sumo sacerdote se ponía la mitra en la cabeza, que tenía una lámina que decía santidad a Jehová. Los hombres se cubrían la cabeza. ¿Por qué se cubrían la cabeza? Porque el velo anunciaba que había una gloria que iba a terminar. La gloria del pacto antiguo de Aarón, del sacerdocio de Aarón, iba a terminar porque iba a venir un mejor sacerdocio, que era el sacerdocio eterno de Melquisedec, es decir, el de Jesucristo. Y entonces por eso los hombres en ese tiempo se cubrían la cabeza, como el sumo sacerdote, repito. Bueno, Sí. entonces, pero ahora en el nuevo pacto, que Jesucristo ya vino, que Él es el sumo sacerdote de Melquisedec, entonces ahora los hombres no tenemos por qué cubrirnos la cabeza cuando oramos o profetizamos. Sí. Corintios 11 es muy claro que todo hombre que hace eso le falta el respeto a Jesucristo. Y entonces cuando yo veo que el hombre se pone el manto en la cabeza, pues yo tengo un choque. Dos, se empieza a acercar a la gente a ponerle las manos y obviamente a tirarlos a todos. Sí. Ya viene un momento en el cual uno dice, en un sentido espiritual, no me voy a oponer, no soy el pastor de esa iglesia, no soy el que cubro esa iglesia, soy un invitado. Uno cuando va a una casa de invitado, aunque vea algo malo, uno no dice puede nada. decir. Lo que preferí fue salirme, ¿verdad? Para no participar y que la gente no crea que uno está participando de este Está de tipo de acuerdo. manifestaciones, porque después lo confunden a uno. Y ya viste que ven que alguien hace algo y ya nos cortan a todos con la misma tijera. Sí. Y ese es el gran problema. Exacto. Y que como la mayoría de este tipo de gente, por la forma como manipula la economía, tiene los medios de comunicación tomados, entonces prácticamente lo que se promociona a toda la gente, y la gente cree que somos de ese corte. Sí, Y que somos de ese credo y de esas prácticas. Y hay que aclarar que eso es totalmente antibíblico y totalmente, voy a decirlo de esta manera abiertamente, es diabólico. Sí. Y por eso hay sobrenaturalidad. Porque el diablo también maneja sobrenaturalidades. Eso lo dice 2 Corintios, y toda la Biblia está llena de ver a unas tinieblas que manejan sobrenaturalidades. Y Así entonces, cuando uno mira ese tipo de manifestaciones, lo que hay que hacer es mejor retirarse. Por supuesto. ¿Me explico? Entonces, la imposición de manos, que es el tema que nos lleva a esto. Hay que tener cuidado a quién le imponemos manos, y también cuidado a quién nos impone manos. Sí. Por eso, si una No oveja tiene un sabemos. pastor, si una oveja tiene un equipo de gente que ayuda al pastor, pues ahí es donde tiene que acudir a la imposición de manos. Sí, Yo choco con la gente que a todo el mundo le pide oración de imposición de manos, como que no tuvieran pastor o como que no tuvieran un lugar donde asistir. Sí. De hecho, a mí me ha tocado atender a mucha gente que no es de nuestra iglesia. Y yo les hago una pregunta: ¿por qué no van con sus pastores?
Sí. ¿Por qué no van con sus líderes para que los atiendan? Y la respuesta es muy clara, porque la gente tiene miedo de que los pastores se enteren de los problemas familiares, de los problemas matrimoniales que tienen. Entonces huyen de sus iglesias para no evidenciar la vida íntima que tienen y en hipocresía manejar una fachada como que no pasa nada, y entonces buscan otros pastores. Sí. Pero en esa búsqueda de buscar otro pastor que no es mi pastor, puedo caer en la imposición de manos de gente que realmente maneja espíritus de adivinación o que maneja espíritus de error, y ahí es donde entra el problema en mucho cristiano que después está desanimado, después está contaminado, y después ya no tiene ganas de orar y tiene una serie de estorbos. Y la pregunta es: ¿y por qué me estará pasando esto? Porque en la imposición de manos hubo una contaminación espiritual. Por eso el apóstol Pablo es muy claro: no imponga las manos con ligereza, pero también se lo da a la oveja. No dejes que cualquier persona que no conoces, que no tenga certificación del Espíritu, te imponga manos. Correcto. De hecho, cuando a mí me invitan a predicar a una iglesia que no es de nuestra cobertura, yo prefiero no orar por la gente ni imponer manos a la gente, porque respeto el área de cobertura de cada pastor y de cada apóstol que maneja su área de cobertura. Perfecto. Pues usted pues ya nos habló ahorita del velo, ¿verdad? Sobre los hombres, que no debe de ser, pero el velo de la mujer, que es otra práctica también que se utiliza, que en algunas iglesias lo hacen, en otras no, pues que usted nos explique, ¿verdad? Bueno, mire, hermana, esto no es cuestión de modas, no es cuestión de ver si me gusta o no me gusta. La cosa es ajustarnos al modelo de la palabra. Por supuesto. Entonces, en Corintios 11, el apóstol Pablo es muy claro. Lo que pasa es que nuestras Biblias están traducidas al español y a veces los traductores no nos hacen las diferencias que existen en el griego. Por eso es muy bueno que todos los que escudriñamos la Escritura vayamos al griego, vayamos al arameo, vayamos al hebreo, que son los idiomas originales en los que se escribieron la Escritura. Y gracias a Dios por internet, gracias a Dios por diccionarios, enciclopedias, tenemos la de Vine, tenemos la de Strong, que son muy buenas. Podemos accesar realmente a los términos hebreos, griegos y arameos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando en Corintios 11 se habla de que la mujer debe usar un velo, dice la Escritura que la mujer debe usar un catacalupto sobre la cabeza cada vez que ora o profetiza. Solamente cuando va a orar, solamente cuando va a profetizar, la Biblia dice que use un catacalupto, que es una señal de autoridad, decir que tiene una autoridad sobre ella. Y no dice la mujer que quiera o algunas mujeres, sino dice toda mujer que ora o profetiza. No dice la que se cortó el cabello o no, dice toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su autoridad. Y dice toda, eso no es solo para casadas, no para solteras, no para viudas, no, es toda mujer. Es que yo tengo el cabello largo. Toda mujer, no dice la mujer de cabello corto o largo, toda mujer que ora o profetiza sin catacalupto en la cabeza le está faltando el respeto a su autoridad. Está diciendo al mundo espiritual que es una rebelde. Alguien dirá por ahí: no, hermano, mira, hay mujeres que usan el velo y son rebeldes. Es que no estamos juzgando la actitud de la persona que usa el velo. La Biblia es clara en decir que la mujer, cuando ora o profetiza, que se ponga una señal de autoridad, que en el griego se llama catacalupto. Ahora, para las demás actividades que no sea orar o profetizar, entonces en lugar de eso le dieron un peribayón. El pelo es un peribayón, no un catacalupto. Entonces la gente que realmente va a ir al mercado, que va a ir al súper, que va a ir al trabajo, que va a ir al banco, la mujer que va a ir a una audiencia, no tiene por qué usar un velo en la cabeza. Regularmente las monjas católicas romanas utilizan el velo para todo. Sí. Regularmente las de Iglesia Agape usan el velo para todo. Pero no, la Biblia es clara en decir que el catacalupto solo se ponga la mujer cuando ora o profetiza. Y que en lugar de ese catacalupto está el cabello largo para cualquier otra actividad, y ese cabello largo se llama peribayón. Entonces, si leemos la Biblia como debe ser, entonces entendemos que toda mujer
debe orar y profetizar con una señal de autoridad. Eso no es para agradar al pastor, no es para agradar a su marido, porque la verdad que, como yo siempre lo he dicho, a mí no me importa si una mujer usa o no en la iglesia. Porque no es para mí, no es una señal para el pastor. La Biblia dice que esta es una señal al mundo espiritual por causa de los ángeles. Entonces, en Cantar de los Cantares todos tenemos claridad que en lo cúbico, el Cantar de los Cantares es el cántico de la iglesia a Cristo y de Cristo a la iglesia, cubicando la Biblia. Sí. Y algo que le dice Cristo a la iglesia es: me gusta tus mejillas, que es sinónimo de humildad. Ya ve usted que si el Señor dijo que si le pegan a uno en una mejilla, uno colocara la otra. La mejilla es una figura de humildad, y el Señor le dice: me gustan tus mejillas, tu humildad me gusta detrás del velo. O sea que algo que le canta el Señor, una virtud que le exalta a Jesucristo a la iglesia, es que sea humilde colocándose el cabello, porque es una señal de autoridad, no de sumisión, no de servilismo, sino de que es una persona que reconoce autoridades sobre ella. No sé si me estoy dando a entender. Sí, bueno, sí. entonces no es si hay una iglesia si les gusta o no. La escritura en Corintios 11 es muy clara. Hay gente que dice: pero mire, la Biblia dice que si no usa velo, que se corte el cabello. Yo ya me corté el cabello. No, vamos al griego. Sí. Y en el griego, cuando Pablo escribió eso, dijo: si la mujer no quiere usar velo, entonces que se trasquile. Ese es el término que se usa en griego. Pablo dijo que la mujer se trasquile. ¿Qué es trasquilar? ¿Se recuerda usted cuando bautizaban antes en los institutos a los de primer ingreso? Sí. Los agarraban los jóvenes que ya eran viejos o graduandos, y les cortaban, no, les trasquilaban el cabello. No había uniformidad, no era un corte con estilo, sino que era un trasquile, un rape de trasquile. Bueno, cuando Pablo dice que si una mujer no quiere usar velo cuando ora o profetiza, entonces que se trasquile, entonces que le pasen, que se pase el cabello. No dice que se vaya a una estética a hacerse un cabello, un corte de cabello bonito, que se haga rayitos, iluminaciones, y entonces ya puede orar sin velo. No está diciendo eso, hombre. Yo pienso que la gente que lee la Biblia con seriedad y con honestidad, creo que debe reconocer, como dijo el apóstol Pablo, que la mujer cuando ora y profetiza tiene que tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Pero dice algo Pablo, porque parece que Pablo en ese punto doctrinal tenía mucha resistencia. No solo los pastores hoy en día tenemos esa resistencia, sino Pablo la tenía. Entonces Pablo dice: mire, yo ya les puse 13 versículos para explicarles por qué la mujer debe orar y profetizar con velo y por qué el hombre no. Pero si con todo esto alguno quiere ser contencioso y pelear, no, pues yo no pongo esto, dice Pablo: yo no tengo esa costumbre, ni las iglesias de Cristo. Porque por ahí alguien dijo que ese era un mensaje solo a las mujeres de Corintio. Sí. Pero cuando usted lee Corintios capítulo 1, mira que la carta va dirigida no a los corintios, sino a todos los que invocamos el nombre del Señor en cualquier lugar. Y número 2, ve usted en Corintios 11:13 que Pablo dice que es una enseñanza en todas las iglesias de Cristo. ¿Qué más gana? Pues yo creo que el tiempo ya nos avanzó, porque tenemos otra práctica que es el de hablar de lenguas, ¿verdad? Que el es hablar otro en lenguas. tema. Bueno, mire, yo voy a decirlo porque el tiempo se nos fue. Sí. Voy a decirlo de esta manera tan corta. En la Biblia hay 2 tipos de lenguas sobrenaturales. Un lenguaje que es para Dios y un lenguaje que es para la iglesia. El lenguaje que es para la iglesia es un mensaje que Dios codificado se lo da a la iglesia en otras lenguas. Debe haber intérprete que la puede interpretar el mismo que le está hablando, o otra persona de la congregación puede interpretar el mensaje que se está dando a la iglesia en lenguas. Pero hay unas lenguas que son privadas, es una oración codificada que va directamente para con Dios. Esas lenguas nadie las va a entender jamás, porque son misterios que hablamos de espíritu a espíritu, de mi espíritu al espíritu de Dios, de donde jamás sabremos qué oramos, ni qué se dijo, ni habrá interpretación. Por eso cuando esas lenguas se hablan, el entendimiento queda sin fruto, aunque el espíritu se está edificando. Entonces tengamos claro esto. Hay gente que va a entrar a una iglesia y va a ver que alguien habla en lenguas y tiene la interpretación de lo que dijo, o otro lo puede interpretar. Y va a haber gente que va a encontrar que de repente, bueno, esas lenguas, las lenguas que son mensajes para la iglesia deben ser uno por uno y la interpretación una por una. Ahora,
de repente puede ver que muchos al mismo tiempo hablan en lenguas. Sí. Ese no es un mensaje en lenguas a la iglesia, sino que es el lenguaje que le damos a Dios directamente. Es lo único que puedo decir porque el tiempo nos ha avanzado. Sí, así es. Televidentes, gracias por su sintonía, Gaby por estar aquí, y a todo el equipo y el staff de esta producción. Les damos las gracias. Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo. Ven, Señor Jesús. Esperamos estarles edificando con esos temas y el día de mañana nos vemos con un tema más. Dios les bendiga.